Buenos días, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Hoy estoy acompañado del doctor Castro, el director de la Agencia de Restitución de Tierras. Después de completar los primeros 3 años de la implementación de la política de paz con legalidad, que coincide con 5 años de haber firmado los acuerdos, es relevante para nosotros que podamos ir compartiendo los resultados que se han obtenido. En cada uno de los frentes de la implementación, las directrices que hemos tenido de parte del presidente son: primero, que exista un reconocimiento de nuestra voluntad política de cumplir y de avanzar. Segundo, tener una planeación robusta, una planeación juiciosa, detallada, para que se aprovechen los 15 años de implementación y podamos resolver tantos temas que debieron haberse resuelto hace décadas con o sin acuerdos. Y tercero, que tengamos unos cumplimientos, unas realizaciones, unos entregables que hagan que este proceso efectivamente sea irreversible. Lo hemos logrado en materia de víctimas, lo hemos logrado en materia del proceso de reincorporación, lo hemos hecho para el programa de sustitución voluntaria de cultivos, lo hemos hecho con lujo de detalles para los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los municipios PEDET, y obviamente en los 4 temas o las 4 áreas del desarrollo rural integral: infraestructura, aspectos sociales, desarrollo económico y medio ambiente, todo con enfoque de género, todo con enfoque étnico. En materia de restitución, como ustedes saben, la ley de víctimas antecedía los acuerdos. Teníamos el mandato de haber renovado la ley. El presidente la mandó al Congreso con mensaje de urgencia y tenemos 10 años más para seguir trabajando para estos un poco más de 9 millones de víctimas. En esa se incluyeron previsiones que permitieron facilitar, agilizar los procesos, tanto los de reparación de víctimas como los de restitución de tierras, y tenemos la planeación completa para lograrlo en el largo plazo. En materia de restitución de tierras, hemos trabajado para que las FARC entreguen los bienes, que devuelvan todos los bienes que deberían haber devuelto y que esos sean una parte de la reparación para las víctimas. En materia de restitución de tierras, el doctor Andrés lidera el pilar 1 de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que permite que exista una simbiosis entre esa estrategia y la correspondiente a restitución de tierras, también en lo que hace a desarrollo rural integral. Y el doctor Andrés y las víctimas no solamente están recibiendo sus tierras, más de 150.000 hectáreas durante este periodo, sino que forma parte activa de los programas de cosecha y venda a la fija del Ministerio de Agricultura y lo que tiene que ver con el ordenamiento social de la propiedad. Así que solo me resta resaltar el énfasis que ha habido en los temas de mujeres. Eso ha permitido que más de la mitad de quienes están recibiendo las tierras sean mujeres. Y en el enfoque étnico, ustedes van a oír el tema de las demandas, que quiere decir la iniciativa que toma el gobierno para que efectivamente se den las restituciones. El 75% de lo que se ha hecho en materia étnica durante toda la vigencia de la ley es durante estos 3 años. Así que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estarnos viendo todas las semanas para mirar capítulos, y es con mucho orgullo que le cedo la palabra al doctor Andrés Castro para que les detalle el tema de restitución de tierras. Muchas gracias, consejero. Muy buenos días. Sí, como lo mencionó ya el consejero Emilio Archila, en materia de restitución de tierras, hay un compromiso y una voluntad política del gobierno del presidente Iván Duque de avanzar en la implementación de esta política pública, que, como ya se mencionó, hace parte de la implementación de los acuerdos de paz. Esto viene antes de los acuerdos.
está cumpliendo en este 2021 10 años, y la primera manifestación de compromiso con las víctimas de parte de este gobierno fue la prórroga de la ley hasta el año 2031. Igualmente, si nos remitimos a la vigencia presupuestal, este año que se está tramitando el presupuesto general de la Nación, no ha habido en ninguna de esas vigencias fiscales una reducción para atender esta política en materia de víctimas que fueron objeto de despojo y abandono forzado. Entonces, allí está muy claro el compromiso que tiene este gobierno con las víctimas. Hablamos también de una planeación robusta a mediano y largo plazo. Estos compromisos que atiende la unidad de restitución, donde se instruye el proceso o la solicitud presentada por una víctima que fue despojada o que abandonó forzosamente su predio, pues tiene unos trámites que agotan la etapa administrativa, luego es un proceso de naturaleza judicial, son jueces los que se pronuncian sobre quién tiene la razón, es decir, define la propiedad privada o la propiedad colectiva si nos referimos a comunidades étnicas. Y finalmente la unidad retoma esas órdenes para darle cumplimiento, para impulsar estas órdenes. Vamos mucho más allá de simplemente restituir la tierra, porque tiene que ver es con elementos de reparación integral a víctimas en condiciones de seguridad, es decir, en condiciones de no repetición, de no revictimizar a esas personas en sus territorios, sino que puedan retornar con proyectos productivos, solución de vivienda y toda la provisión de bienes públicos a nivel territorial. Los hechos robustos y contundentes que nosotros podemos mostrar en los 3 años de implementación de este gobierno en materia de restitución son contundentes. Ya se han restituido, como lo mencionó el consejero Archila, un poco más de 150.000 hectáreas, es decir, son las decisiones de estos jueces. Esto beneficia a más de 25.000 personas titulares de esa acción. Y si nos vamos al trámite del proceso, se han presentado más de 8.000 demandas en estos 3 años. Estamos hablando de casos que venían represados con algún grado de dificultad. Allí, muy importante, y quisiera aquí destacarlo, la articulación que hemos tenido con los PEDET y con el Pilar de Paz con Legalidad. Nosotros no podríamos ingresar a muchos territorios donde hay dificultades de seguridad y orden público si no tuviéramos un compromiso y un acompañamiento definitivo de la fuerza pública. Me refiero al Ejército, a la Policía Nacional, a la Armada, a la Fuerza Aérea, al Ministerio de Defensa Nacional en su integridad para ingresar a los territorios, tanto en la etapa administrativa, en la instrucción del caso, como en las diligencias judiciales que ordenan los jueces en materia de restitución. Y ya veíamos cómo en el cumplimiento de órdenes, en la implementación de esos proyectos productivos concertados con las víctimas en cadenas agrícolas o cadenas pecuarias, son cerca de 2.000 proyectos productivos que ha implementado este gobierno con una inversión del orden de unos 65.000 millones de pesos, un acompañamiento que dura 2 años y que busca, además de que sean proyectos que desde el punto de vista productivo, de eficiencia, en cadenas productivas que tengan mercados, hemos acompañado a nuestros beneficiarios en la estrategia de agricultura por contrato, y ya hoy en día esos 2.000 beneficiarios tienen sus acuerdos comerciales, es decir, hemos logrado que tengan suscritos unos acuerdos que les permiten viabilizar sus proyectos en el tiempo, y esa es fundamentalmente la razón por la que esos beneficiarios que son víctimas de la violencia, del terrorismo en los territorios, dejan esa condición y pasan a ser productores del campo en términos de eficiencia
y logran, con el acompañamiento de toda la institucionalidad, me refiero a los temas de formación, de capacitación del SENA, de la posibilidad de tener emprendimientos de manera asociativa o cooperativa, con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, en fin, de lograr potenciar esas iniciativas y tener lo que hoy tenemos, que son los frutos de la restitución. Los vamos a presentar próximamente en Agroexpo, donde traemos a nuestros beneficiarios que están en la miel, que están en ganadería que tiene valor agregado, es decir, que producen quesos, yogures, en fin, no se quedan simplemente en el negocio de la comercialización de la leche cruda. Cafés especiales, hoy en día nuestros productores están comercializando estos cafés en el exterior, en los Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Japón, en fin, son ejemplos exitosos que nosotros destacamos y que mostramos cómo la restitución logra transformar vidas y territorios gracias a una articulación y a una presencia de las entidades del orden nacional, del orden regional y local, y por eso ha sido tan importante la articulación que hemos obtenido gracias a la Consejería para Estabilización y Consolidación, la Agencia de Renovación del Territorio y todas esas agencias que, como mencionaba el consejero Emilio Archila, en el pilar 1 de la implementación de los PEDET, nos referimos al ordenamiento social de la propiedad y el uso del suelo. Entonces le damos un impulso donde logramos implementar el catastro multipropósito, lograr actualizar los planes de ordenamiento territorial de esos 170 municipios, también la formalización o regularización de los establecimientos de derecho público, es decir, donde se van a hacer escuelas, centros de salud o las mismas estaciones de la policía, y todos los temas ambientales, empezando por los contratos de conservación natural. Entonces, este esfuerzo que se hace desde restitución tiene que ir más allá y lograr entender que por las víctimas no podemos instrumentalizar ni politizar esta política, sino que técnicamente, de manera muy rigurosa, poder atender a todas las víctimas de despojo y abandono forzado de sus tierras. Decía el consejero que tenemos un enfoque de género que privilegia el acceso de la mujer como primera víctima de la violencia, porque pierden a sus maridos, a sus hijos, a sus padres, y les toca ponerse enfrente de esta acción en restitución para recuperar sus tierras. Ya hoy en día, en las demandas que formula la unidad cuando se ha validado la instrucción, la mujer es titular de ese derecho y participa. Hoy en día ya hay del orden de 5.000 mujeres beneficiadas en restitución de tierras. Con ellas implementamos nuestros proyectos productivos. Finalmente, en los temas étnicos, porque recordemos que hay una restitución individual, que es la que define propiedad privada, y una restitución de naturaleza étnica, que es la que tiene que ver con los territorios colectivos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En esa ruta de atención también hemos tenido un avance significativo que muestra que hoy haya por recuperar más de 2.700.000 hectáreas en demanda de esas comunidades étnicas. Tenemos sentencias muy significativas como la de Renacer Negro en Timbiquí, en el departamento del Cauca, y donde estamos formulando un proyecto integrador que tiene un alcance mayor a simplemente darle cumplimiento a unas órdenes dispersas, sino que hacemos un trabajo articulado gracias a la consejería, y hoy en día tenemos ya los primeros resultados de ese esfuerzo en materia étnica, donde estas comunidades fueron confinadas y sufrieron el rigor de la violencia en los territorios. Muchas gracias. Doctor Castro, unas preguntas. Carlos Ruiz de CMI. Es que decía el señor consejero que están procurando que las FARC devuelvan para reparar a las víctimas las propiedades que tenían. ¿Nos puede decir cuánta propiedad ha devuelto las FARC, qué terrenos ha devuelto las FARC y qué queda por entregar las FARC? No ha entregado todo.
En el proceso de restitución, como yo le mencionaba, es de naturaleza judicial, es un proceso de justicia transicional. Nosotros identificamos en las denuncias que se formula el solicitante, el reclamante, quién pudo haber sido el causante de ese despojo o de ese abandono forzado. Remitimos esa información al juez, que en su valoración ordena es la reparación de la víctima, es decir, la restitución material o una compensación en un predio equivalente o una compensación en dinero. Pero no existe, digamos, una relación entre los predios o los bienes entregados por las FARC y procesos de restitución. Será el juez de definir el actor que cometió esos despojos. En muchos casos, como la naturaleza de este proceso, siendo judicial, no es de naturaleza penal, el juez remite, cuando identifica unos hechos delictivos, remite a la fiscalía para el conocimiento. Pero para darle un orden de magnitudes, la mitad de los actores denunciados a través de las solicitudes son paramilitares y son guerrillas. Nosotros no entramos a identificar, ni a acusar, ni a hacer responsables a esos actores. La política en materia de restitución lo que busca es reparar a esas víctimas que fueron objeto de despojo y abandono forzado. Director, una pregunta para RCN Televisión. Usted hace un balance y entrega unas cifras, pero ¿qué decirle a aquellas voces que dicen que el proceso de restitución está estancado? Diría que las cifras que mostramos, la implementación que ha habido en los 3 años del gobierno del presidente Duque, lo que muestran es un avance importante. Yo diría que el proceso tuvo una curva de aprendizaje. Recordemos que este es un proceso muy innovador, no tiene precedentes en otros países. Nosotros, en medio de circunstancias donde hay alteraciones de seguridad y de orden público, adelantamos esto en concordancia con la fuerza pública. Y le diría lo siguiente: las primeras restituciones que se dieron en el país fueron predios abandonados, que lo que necesitaban era una restitución jurídica, por decirlo de alguna manera, pero allí no había dificultades para el retorno de esas comunidades. Diría que 10 años después, lo que tenemos es esos casos complejos, donde hay terceros, donde hay segundos ocupantes, donde hay opositores. Entonces se vuelve un poco más difícil. Y obviamente el trámite del proceso tiene que ir agotando distintas etapas. Dentro de la prórroga de la ley de los 10 años, la idea es que le podamos cumplir a las víctimas llevando a conocimiento de los jueces ya los casos resueltos, y ese es el compromiso de este gobierno, de poder entregar eso al día. Director o consejero, Catherine Leal para RCN Radio y la FM. Ustedes dicen no se está desfinanciando ni el proceso ni la implementación. ¿Podemos hablar concretamente entonces de cuál va a ser el presupuesto para el próximo año? Digamos, muchas gracias. Yo quisiera de pronto ilustrar un poquito las cifras. 150.000 hectáreas se han restituido durante este gobierno. Hay por lo menos 85 municipios a los cuales nunca se había podido tener acceso, y estamos accediendo a esos territorios. El 75% de las demandas étnicas que se han presentado en toda la vigencia de la ley se han presentado durante estos años. Este caso emblemático de Renacer Negro es el primero en donde se hace una restitución de esa naturaleza. Todo eso ha ocurrido dentro de estos 3 años. Ahora, en lo que hace al presupuesto, año a año todo el presupuesto de paz se ha incrementado. Y se ha incrementado habiendo pasado de menos de 9 billones de pesos cuando llegamos a un poco más de 9 billones de pesos, 10.2 billones de pesos el año pasado y más de 10.5 billones de pesos este año.
En materia de víctimas ha sucedido exactamente lo mismo. Este año tenemos el presupuesto de las 2 unidades más grande. Si sumamos las 2 unidades es alrededor de 1.5 billones de pesos. Es el presupuesto más grande que ha habido en toda la historia para apoyar a las víctimas, y el del año entrante es aún mayor. De pronto, para complementar, como se ha mencionado, desde el 2018, vigencia fiscal 2019 y 2020, hubo un crecimiento del presupuesto de la unidad de restitución de tierras. Para el 2022, nosotros estamos solicitando del orden de unos 275.000 millones, que corresponde a un crecimiento del 3% dentro del presupuesto que viene manejando la unidad de restitución de tierras.